es vulnerable de múltiples afecciones, sobre todo de problemas vasculares y también por problemas de tumores. Pero yo te voy a hablar de las 4 afecciones más frecuentes de la médula oblongada. El primero, la primera afección, se conoce con el nombre de aumento de la presión intracraneal. Miren, cuando hay un aumento de la presión dentro del cráneo, las amígdalas cerebelosas que son esas dos, las amígdalas cerebelosas, que son esas dos, intentan salir por el agujero magno. Eso así que va, ¿verdad? Aquí están las amígdalas cerebelosas y ella intenta salir por aquí. Tú sabes que la médula oblongada sale por el agujero magno. Ella, cuando aumenta la presión aquí arriba, tratan de salir por el agujero magno. Y al tratar de salir por el agujero magno, ellas no caben por ahí. Entonces, ¿qué va a suceder? Que comprimen la médula oblongada. Y al comprimir la médula oblongada, van a dañar la formación reticular. Y al dañar la formación reticular, el paciente entra en paro respiratorio y luego en paro cardíaco y se va. Por eso, el aumento de la presión intracraneal es una emergencia y la presión intracraneal aumenta o por trauma, incluyendo la cirugía, después de una cirugía o un trauma, o aumenta por la presencia de algún tumor en la cabeza. El tumor crece, se aumenta la presión, no cabe la cavidad, el único agujero que tiene la cavidad craneal es el agujero magno, y las amígdalas intentan salir por ahí, ña presionan y producen, si no se corrige a tiempo, dándole medicamentos y oxígeno, si no se corrige a tiempo, daña la médula oblongada, daña la médula espinal y hay paro cardíaco. Otra condición importante es la muerte súbita. La gente tiene la creencia que la muerte súbita, cuando una gente se cae muerto, la gente cree que es y muchísimos médicos creen que la muerte súbita se debe a un problema cardíaco. Y lo primero que dicen es que eso fue un infarto fulminante, hablando mierda, porque los infartos duelen. Ahora, y tú me dices que una gente primero hizo, ay, 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 qué dolor en el pecho hay, y cayó muerto. Eso fue un infarto que le dio, fulminante. Pero es una gente que está así tranquila hablando, pues sí, y se desconectó. A mi abuela le pasó así. Y a mi abuelo también. Le dieron de comer, fuimos a llevarle el plato a la cocina, cuando volvimos ya se había muerto. Entonces eso es muerte súbita. Eso se debe cuando es causa cardíaca por insuficiencia cardíaca. El corazón grande se paró. Pero cuando no es de origen cardíaco, es por una hemorragia masiva en la fosa craneal posterior. Y esa hemorragia masiva en la fosa craneal posterior, toda esa sangre comprime la médula oblongada y produce lo mismo, compresión de la formación reticular, y el paciente se va. Por lo tanto, una gente que se cae muerto, de la única manera que tú haces un diagnóstico certero de la causa de la muerte, ¿con qué hacemos el diagnóstico? Con una autopsia, abrir el cráneo, y entonces comprobamos si la causa fue cerebral o cardíaca. Pero la muerte súbita es producto en múltiples ocasiones por sangrado masivo de la fosa craneal posterior.
Otra condición importante es el llamado síndrome de Wallenberg. Muy importante. Y en el síndrome de Wallenberg, una de las arterias de esta arteria se ocluye, de la arteria cerebelosa posterior inferior. Una de ellas, de la arteria, de las arterias cerebro anteroinferiores, posterior inferiores, arterias cerebelosas posterior inferiores, una de las dos se ocluye y al ocluirse produce daño de la médula oblongada. ¿Y cuáles son las estructuras que están dañadas? El núcleo ambiguo, que está en la formación reticular, los núcleos vestibulares, que están ahí en el piso del cuarto ventrículo, el núcleo espinal del nervio trigémino. Va a haber también oclusión o daño del pedúnculo cerebeloso inferior del tracto espino talámico lateral y las fibras simpáticas descendentes. Entonces, en ese síndrome de Wallenberg, que hay afección de 3 núcleos principales y de 3 tractos, el paciente va a tener síntomas que van a estar relacionados con los tractos o las estructuras lesionadas. Por ejemplo, si hay afección del núcleo espinal, entonces el sujeto va a tener pérdida a la sensibilidad de dolor y temperatura de la cara y del cuero cabelludo del mismo lado de la lesión, porque ese no se descusa. Como hay afección del tracto espino talámico lateral, que tiene que ver con dolor y temperatura de aquí para abajo, el sujeto va a tener pérdida de la sensibilidad al dolor y a la temperatura, pero del lado opuesto. Como hay afección de los núcleos ambiguos, el paciente va a tener dificultad para tragar, pues yo te dije que inerva la faringe, y dificultad para hablar, porque inerva la laringe. Y como está afectado el pedúnculo cerebeloso inferior, y por ahí discurren una fibra que son las fibras espino-cerebelosa anterior y posterior, entonces el sujeto va a tener pérdida de la coordinación de los movimientos o pérdida de la coordinación de la marcha, la coordinación de una extremidad o de la marcha. Y por último, como hay afección de lo que se llama las fibras simpáticas descendentes, el paciente va a tener problemas con una cosa que se llama el síndrome de Horner. De Horner, donde yo te quiero llevar. En el síndrome de Wallenberg, yo no te voy a preguntar síntomas. En el síndrome de Wallenberg está afectada una de las 2 arterias cerebelosas póstero inferiores. Póstero inferiores. Entonces, tú ves que es un problema anatómico que produce un problema clínico. Entonces, yo te pongo en una pregunta: ¿cuál es la arteria o qué elemento está afectado? ¿Qué elemento vascular está afectado en el síndrome de Wallenberg o produce el síndrome de Wallenberg? La arteria cerebelosa póstero inferior. Es un síndrome muy importante que hasta tiene nombre. A veces le llaman síndrome posterolateral, pero muchas veces le llaman así síndrome de Wallenberg. Está. Eso es lo de vía de ayer. Hoy vamos a hablar de lo que es el puente. Que antes el puente se conocía como la protuberancia y que junto al cerebelo forman lo que es el metencéfalo. Y el puente es esto. Ese es el puente. Eso y eso. Si yo te enseño aquí, el puente es eso. Así que va. Y esa parte, ese es el puente. Ese bulto que está ahí, ese es el puente, como dice. Estamos. No hay duda, el puente es ese. ¿Y cuál es la función del puente? El puente tiene como función conectar la corteza cerebral con la corteza de los hemisferios cerebelosos. ¿Para qué? Para la corrección rápida de los movimientos
corrección rápida de los movimientos y el transporte del efecto de las emociones sobre la actividad motora. Para la corrección rápida de los movimientos y el transporte de los efectos emocionales sobre la actividad motora. Al mismo tiempo, el puente es quien se encarga de la mirada lateral, quien controla la mirada vámonos para la mesa de al lado, lateral. Del punto de vista topográfico, el puente está ocupando la parte media del tronco cerebral. Yo te dije en el día de ayer que el tronco cerebral estaba dividido en tres partes: la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Pues el puente ocupa la parte media del tronco cerebral. Parte media del tronco cerebral. Ubicado, ¿verdad?, en la fosa craneal posterior. Del punto de vista macroscópico, el puente tiene forma de un cubo, tiene forma cuboide, y se divide anatómicamente en dos superficies: una superficie anterior o rostral, ¿lo ven? Y una superficie posterior que está relacionada con el cerebelo, una superficie posterior o dorsal. Anatómicamente se divide en dos: una superficie anterior rostral y una superficie posterior dorsal. La superficie anterior o rostral tiene los siguientes elementos. ¿Le copia esta vaina que ahí no está malísima? Tiene primero un surco en la parte media, ahí. Ese surco se llama el surco basilar, para la arteria del mismo nombre, para la arteria basilar, surco basilar. El otro elemento, las raíces de los nervios trigéminos, las raíces de los nervios trigéminos. Segundo, las raíces de los nervios abducen, las raíces de los nervios abducen, las raíces de los nervios faciales, las raíces de los nervios faciales, las raíces de los nervios vestíbulo-cocleares. Y punto. Cuando hablamos de la superficie anterior del puente, tenemos que decir que la superficie anterior del puente tiene los siguientes elementos: un surco en la línea media, que es el surco basilar para la arteria del mismo nombre. Pero además del surco para la arteria basilar, tiene las raíces de los pares craneales: quinto, que es el trigémino; sexto, que es el abducen; séptimo, que es el facial; y vestíbulo coclear, el octavo palo craneal. ¿Le llegan? Esos son los elementos que están en la superficie rostral o anterior. Los elementos de la superficie posterior son los elementos que están contenidos en el triángulo superior del piso del cuarto ventrículo. ¿Y cuáles son esos elementos? Hay dos que salen al relucir: los colículos faciales, en cuyo interior, vuelvo y te lo digo, están los núcleos del nervio abducen y del facial, y los locus cerúleos, que te dije que están limitados por el surco
Se me olvidó. Ahorita te lo digo. Locus ceruleus, por de fuera de los surcos limitantes. Locus ceruleus, que son la principal fuente de inervación noradrenérgica del sistema nervioso central y que también se encargan de la atención, del estado de ánimo y del sueño. Atención, estado de ánimo y del sueño. Hasta ahí vamos claro. ¿Cuáles son las relaciones que tiene el puente? Bueno, el puente por debajo se relaciona con eso. ¿Qué es esto? La médula oblongada, del cual o de la cual está separada por un surco. ¿Cómo se llama ese surco? Surco pontomedular. Surco pontomedular. Por arriba se relaciona con el mesencéfalo. Ese es el mesencéfalo. Por delante, la arteria basilar. Por detrás, el cerebelo. Y a los lados, que fue cortado, por los pedúnculos cerebelosos medios, de los cuales está separado por una línea imaginaria que va del nervio trigémino al nervio facial. Así. Esa línea se llama línea trigémino-facial. Todo lo que está por fuera de la línea trigémino-facial es el pedúnculo cerebeloso medio. Todo lo que está por dentro es el puente. Nítido. Por eso te digo que tiene forma cúbica, porque tiene relación anterior, una cara anterior, posterior, inferior, superior y lateral. Un cubo tiene forma de un cubo. Algo muy importante. El puente está irrigado por estas arterias. Las arterias paramedianas. No te olvides, amigo. Las arterias paramedianas. Pero además de las arterias paramedianas, está irrigado por la arteria cerebelosa superiores y las arterias cerebelosas antero-inferiores. Entonces, arterias cerebelosas superiores, que son estas dos, y las arterias cerebelosas, bueno, lo vamos a ver aquí más fácil. Estas son las arterias cerebelosas superiores, arterias cerebelosas anteroinferiores y arterias cerebelosas posteroinferiores. Entonces, estas dos de arriba, las cerebelosas superiores, así que estas son las cerebelosas superiores, estas dos, estas anterosuperiores y posteroinferiores. Entonces, si lo colocamos aquí, las dos superiores, estas dos y estas dos, son las que irrigan la médula, el puente, junto con las arterias paramedianas. Las arterias paramedianas, las arterias cerebelosas superiores y anteros inferiores son o irrigan el puente. Doctor, disculpe, ¿puedes mencionar los nombres de las arterias, por favor? Dime. El nombre de las arterias, nuevamente. Estas son las superiores, cerebelosas superiores, cerebelosas antero-inferiores y cerebelosas postero-inferiores. Postero-inferiores, antero-superiores y superiores. Las superiores, antero-inferiores, son las que se encargan de la irrigación del puente. No lo pueden olvidar. Y lo vimos. Ok. Eso es lo básico en cuanto a la configuración interna. En cuanto a la configuración externa. En cuanto a la configuración interna, si hacemos un corte del puente
vamos a ver que el interior del puente está dividido por una cosa que se llama el cuerpo trapezoide en una parte anterior o porción basal y una parte posterior o tegmento del puente. ¿Láminas? Este es un corte. Este es un corte del puente. Un corte así, axial. No fue así, ni así, fue así. Y al cortarlo así, vemos que esos semilunar que tenemos ahí, que yo lo acentué con el bolígrafo, ¿lo ven? Esos semilunares, esos son los cuerpos trapezoides. Esos dos son los cuerpos trapezoides. Los cuerpos trapezoides. Entonces, todo lo que está por delante del cuerpo trapezoide se llama porción basal o anterior. Todo lo que está posterior del cuerpo trapezoide se llama tegmento del puente o parte posterior. El cuerpo trapezoide pertenece a las vías acústicas. Nace, o mejor dicho, el cuerpo trapezoide contiene los tractos acústicos centrales. Tractos acústicos centrales, los cuales nacen de los núcleos cocleares ventrales. Pero además de eso, los cuerpos trapezoides, además de los tractos acústicos centrales, hágase de cuenta que son mis manos, derecho e izquierdo, tiene la decusación de los tractos acústicos centrales. Esas fibras se entrecruzan. Y cuando esas fibras se decusan de los tractos acústicos centrales, dan origen o dan orígenes a lo que se llaman los lemniscos mediales, laterales. Los lemniscos laterales. Y los lemniscos laterales van a finalizar aquí, en los colículos mesencefálicos inferiores, que son los centros subcorticales de la audición. Entonces, el cuerpo trapezoide divide el interior del puente en dos partes, una anterior basal y una posterior o tegmento mesencefálico. Y ahí en los cuerpos trapezoides están los tractos acústicos centrales, la decusación de los tractos acústicos centrales y los orígenes de los lemniscos laterales, que finalizan en los colículos mesencefálicos inferiores, que son los centros subcorticales de la audición. Pero además en los cuerpos trapezoides hay unos núcleos que se llaman núcleos olivares superiores, porque ya vimos los núcleos olivares inferiores, que son estos. Pero estos núcleos, los núcleos olivares superiores, son núcleos de conexiones auditivas, son núcleos de relevo del impulso auditivo. Entonces se le llaman núcleos de conexiones auditivas. ¿Me llegaste ahí? Todo lo que está delante de los cuerpos trapezoides, la porción basal, tiene tres tractos y un núcleo. Los tractos son el tracto córtico espinal, el tracto córtico vulvar y el tracto córtico pontocerebeloso. Y de los tres, el más importante es el tracto córtico pontocerebeloso, porque es el que tiene mayor cantidad de fibras y es el que conecta la corteza cerebral con la corteza de los hemisferios cerebelosos. Tracto córtico pontocerebeloso. Y ahí hay unos núcleos que son los núcleos pontinos. Núcleos pontinos que están relacionados con el equilibrio. Relacionados con el equilibrio. Ya en la parte posterior, en el tegmento mesencefálico, miren, esto es parecido a esto. O sea que eso y eso es lo mismo. Eso es la formación reticular. Vamos a encontrar formación reticular. Y en la formación reticular del puente
hay tres núcleos. Está el núcleo motor del nervio trigémino, está el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino y está el núcleo salivatorio superior, que es el núcleo parasimpático del nervio facial. Punto. Otra estructura importante es el locus cerúleo. Locus cerúleo. Y el locus cerúleo, ya yo te dije que es un núcleo noradrenérgico. No vamos a entrar en detalle. Pues ya te he hablado varias veces de él. Y aparte del núcleo locus cerúleo, vamos a ver ahí, miren, eso que ustedes ven ahí, son los folículos faciales, es decir, esto, eso y eso, es eso y eso, los folículos faciales. Ustedes saben que los folículos faciales tienen los núcleos de los nervios abducen y facial. Y ya en esta parte de aquí son las regiones vestibulares, donde hay núcleos vestíbulo-cocleares que dan origen al nervio del mismo lado. Entonces, de esta lámina, ¿qué es lo que yo quiero que tú identifiques? De esta lámina, ¿qué es lo importante para identificar? Los cuerpos trapezoides, las regiones pontinas, las regiones tegmentales, los folículos faciales, las regiones vestibulares, regiones vestibulares, folículos faciales, el tegmento mesencefálico, el tegmento del puente, perdón, los cuerpos trapezoides y las regiones basales o anteriores. Ahí hay unos tractos inéditos que nada más te lo voy a mencionar, como te hice con los tractos de la médula espinal. Ahí hay tres tractos inéditos que atraviesan el tegmento del puente. El tracto tegmental central, el sistema lemniscal sensitivo y las fibras hipotalámicas descendentes. Tracto tegmental central, que va de allá, desde el tegmento mesencefálico y los ganglios basales hasta los núcleos olivares inferiores. Se encarga de la modulación de la actividad motora. Y luego el sistema lemniscal sensitivo, que tiene 4 lemniscos: el lemnisco medial, el lemnisco trigeminal, el lemnisco espinal y el lemnisco lateral. Y por último, las fibras hipotalámicas descendentes. Punto. Consideraciones clínicas. El puente es importante porque es víctima de trastornos vasculares, sobre todo. Entonces, hay 3 patologías que hay que recordar. Una se llama el síndrome pontino basal. Si es síndrome pontino del puente, entonces te puede confundir. Mira, el síndrome pontino, no, eso no es de la médula oblongada, eso tiene que ser del puente. ¿Por qué? Porque dice pontino. Si fuera un síndrome medular, si fuera el síndrome de Wallenberg o posterolateral, sería medular. Entonces tú dices síndrome pontino basal o anterior, y síndrome pontino tegmental y síndrome de aislamiento. Ya. Y en el primero, en el síndrome pontino basal, hay una oclusión de las arterias paramedianas. Oclusión de las arterias paramedianas. Entonces, ¿qué ocurre aquí delante? Que hay afección del nervio facial por el folículo facial y hay afección del nervio abducen y hay afección del tracto córtico-espinal. No te voy a entrar en detalle en los síntomas, no me interesan síntomas, lo que quiero que tú manejes, que en el síndrome pontino basal hay afección de los nervios
abducen, facial y del tracto córtico-espinal. Y en el síndrome pontino tegmental, hay afección del lemnisco medial y hay afección del fascículo longitudinal superior. Y en los dos va a haber problema con la mirada lateral. En los dos hay problemas de la mirada lateral. Sí, buenas tardes. Síndrome pontino basal, síndrome pontino tegmental. Y los dos son por lesiones de las arterias paramedianas. De las arterias paramedianas. Ahora, hay una cosa que se llama síndrome de aislamiento. El síndrome de aislamiento es una condición que ocurre por oclusión de la arteria basilar. Oclusión de la arteria basilar, síndrome de aislamiento. Hace como 3 meses murió un amigo mío de esa mierda. Y eso es que esa arteria, la arteria basilar, se tapa y produce necrosis de toda la porción anterior del puente. Esa vaina es irreversible. Irreversible. Eso es peor que la muerte. Ustedes han visto o han escuchado hablar de gente que queda muerto de ahí para abajo, que es cuadripléjico, que no pueden mover la cabeza porque el núcleo central o frénico está lesionado. Entonces el que inerva el esternocleidomastoideo del trapecio, entonces el sujeto no puede hacer esto. Tampoco puede hacer esto porque inerva el trapecio y no puede hacer esto porque es un territorio del esternocleidomastoideo. Es peor que eso. Es peor que eso. El síndrome de aislamiento es peor que eso. Es una condición en donde, porque el que está cuadripléjico habla. Hola fulano, sí, ¿cómo tú estás? Sí, yo estoy mejor. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Tienes sueño? Sí, me voy a dormir. En el síndrome de aislamiento, el tipo está consciente y no puede hablar. Y está cuadripléjico. No puede moverse. Por eso le llaman de aislamiento. El tipo está aislado. El tipo no puede mover ninguna de las extremidades y el tipo no puede hablar. El tipo apenas puede mover los ojos y parpadear. Así es. Y eso se debe por una oclusión de la arteria basilar. Entonces el tipo se comunica con parpadeos. ¿Tiene hambre? Sí. ¿Tiene hambre? No. ¿Tiene sueño? Sí. Y de ahí, paprín. Nadie se recupera de esa mierda. Nadie. Eso es peor que la muerte. Porque te está comiendo la frente y no puedes rascarte. Te duele la espalda y no puedes decir que te duele la espalda. Entonces, tú tienes que tener a alguien ahí que te asista. Pero tú puedes tener los millones de chanflín, pero tienes que tener a alguien que te quiera. Porque además de que tú tienes, hay 2 enfermeras, supongamos que tú eres multimillonario, con 2 enfermeras ahí, tú tienes que tener a alguien ahí que va y te pasa la mano por la espalda cuando te viran, porque hay que moverte porque no te sacan en cara. Te mueve, te masajean la espalda, te masajean los hombros, te pasan la mano en la cara, en los ojos, porque a lo mejor te pica, te rasca, te rasca. Y eso cuesta dinero, porque tú tienes que tener mínimo 2 enfermeras para turnos de cada 12 horas. Una que esté en el día y una que amanece. O tener 3 enfermeras en turno de 8 horas cada una, pagándole un salario como se debe, como una enfermera de hospital y cuidado un chin más, porque están dándote un servicio a domicilio hasta que el tipo se muera. Y eso solamente lo supera el amor, el afecto que tenga alguien que vive contigo hacia ti.
Por eso